Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. De la sangre de Jesús. Sabemos que en la Biblia la sangre significa la vida. Y por consiguiente, te has acercado a la sangre de Jesús, significa has descubierto que eres tan valioso para Dios, pero tanto que Él ha entregado su vida por ti. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan: nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Hemos sido amados con amor grande. Y esa es una gran noticia. Porque la persona que se sabe y se siente amada es una persona que no se vende. Porque nosotros nos vendemos porque nos sentimos faltos de amor. Las barbaridades más grandes, los errores peores, los cometemos buscando amor en sus diversas expresiones. Yo estoy convencido de que mucho más de las 2/3 partes de los abortos que se cometen no fueron por violación. Eso significa que esa mujer tuvo esa relación que dio origen a esa vida buscando amor, confiando en el amor. Los errores más grandes los cometemos porque buscamos amor. Buscar una mujer que se parezca a mi madre, que me acoja, que me dé fuerza, que me mime, que me acompañe, que satisfaga mi gusto. Buscar un hombre que reemplace al papá que no tuve. Buscar a un hombre que me proteja, que le dé un sentido a toda la generosidad que brota de mi corazón. Es ahí donde se cometen los peores errores. Es ahí donde están las más graves equivocaciones. Pero no solamente ese tipo de amor. Pensemos en el amor al dinero. Pensemos en el amor al propio yo. Ustedes y yo hemos conocido personas que están completamente esclavizadas por una idolatría. Y toda idolatría es una desfiguración del amor. La persona que se aferra al poder, que idolatra el poder, está tratando de sentir amor. Es amor lo que está buscando, porque se siente importante. Esa persona está acariciando su yo todo el día. Y en ese cargo de poder, o en esos millones que consigue, esa persona se siente importante. Eso también es buscar amor. Entonces la pregunta es esta: ¿qué crees que cambiaría en tu vida si de repente te sintieras infinitamente amado? Tú que te apegas al dinero, tú que te apegas al poder, tú que le mendigas felicidad a un cacho de marihuana, tú que estás buscando ese poquito de gozo, ¿qué cambiaría en tu vida si de repente te sintieras infinitamente amado? Bueno, nos dice la palabra de Dios, capítulo 8 de la carta a los Romanos: la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, Dios envió a su Hijo por nosotros. Todavía habrá, dice la palabra, todavía habrá una persona
que muera por un justo, tal vez por un hombre de bien alguien estaría dispuesto a morir, pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y volvemos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Nos hemos acercado a la sangre de Jesús, sangre que habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel reclama justicia, la sangre de Jesús está implorando perdón para Caín y para ti y para mí. Y ahí empieza todo. El primer reconocimiento del valor que tiene mi fe, la primera toma de conciencia de lo que significa el tesoro de mi fe, está ahí en la sangre, en el valor del sacrificio de Cristo. Pero aquí hay que hacer una anotación importante. Una persona solo se siente agradecida de que la hayan rescatado si esa persona tenía conciencia de que estaba en peligro. Uno no se siente rescatado si no conoce en qué peligro estaba. Pues te cuento una cosa. Esa luz, el reconocimiento del peligro que hubiera podido arruinar mi vida, esa luz también la da el Señor. O sea que para sentirse uno amado, para reconocer el amor gratuito de Dios, necesita otra luz. Y esa luz también la da el Señor. Y esa otra luz es la conciencia de la gravedad y del drama del pecado. O sea que el principio de valoración de la fe está en una doble claridad. La claridad sobre la presencia penetrante, insidiosa y destructiva del pecado, y la conciencia al mismo tiempo del amor misericordioso, potente, vencedor de la gracia. Son las dos cosas las que te llevan a valorar la fe. Si en este momento cualquiera de nosotros estamos aquí en tierra firme, a bastantes kilómetros del mar, si alguien en este momento nos presentara, por ejemplo, un chaleco salvavidas, lo miraríamos como una cosa interesante, pero ninguno de nosotros se llenaría de entusiasmo y de alegría por ese chaleco. Si un día, y Dios nos libre, estamos en un barco y empieza a hundirse ese barco y alguien dice: ¡aquí están los chalecos! En ese momento tú miras ese chaleco salvavidas y tú dices: el mío, el mío, el mío, el mío. Para el que se está hundiendo, el salvavidas significa exactamente lo que dice la palabra. Por eso se llama así. Para el que se está hundiendo, es el naufragio y es el salvavidas. Las dos cosas. Solo quien tiene las dos cosas, solo quien conoce las dos cosas, el naufragio y el salvavidas, ese sabe lo que vale aquello que ha recibido. Entonces, sinteticemos lo que llevamos hasta ahora. Pregunta: ¿cómo puedo aprender a valorar mi fe? Respuesta: para valorar tu fe necesitas conocer la gravedad del pecado y conocer el poder de la gracia. Esto es como un catecismo. Ya lo puedes escribir. ¿Cómo puedo aprender a valorar mi fe? Respuesta: conociendo la gravedad del pecado y la victoria, el poder de la gracia divina.
que es lo mismo que conocer el naufragio y conocer el salvavidas. El que no conoce el naufragio, el que está sentado cómodamente en la sala de su casa y le dice, mira, aquí hay un chaleco salvavidas. Ah, bueno, mira, déjalo por ahí, luego lo veo. No importa. ¿Para qué me sirve? Tal vez como un recuerdo, como una cosa curiosa. Pero en el momento del naufragio, el salvavidas significa todo. Y te puedo asegurar que si esa persona logra salvarse de ese naufragio, luego pone en un lugar muy importante de su casa ese salvavidas, que habrá quedado, pues me imagino que lleno de suciedad, ya está usado, está descolorido, y alguien le pregunte, ¿por qué tienes eso ahí? ¿Y por qué tienes en la pared de tu casa ese salvavidas? Y entonces responde la persona, es que tú no sabes que yo tuve un naufragio, y si no fuera por ese salvavidas, yo no te estaría contando esa historia. Repito, ¿cómo puedo empezar a valorar mi fe? Conociendo la gravedad del pecado y conociendo el poder de la gracia. Pero vamos a dar un paso más y vamos a cambiar el artículo determinado, el pecado, por el pronombre posesivo, mi pecado. Conociendo la gravedad de mi pecado. Mi pecado el que he cometido, o mi pecado el que estaba a punto de cometer, o mi pecado el que iba a cometer o podría cometer. Conociendo la gravedad de mi pecado y conociendo el poder de la gracia que me ha rescatado. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, dice: Dios reveló a su Hijo en mí. No vale saberlo en general. Si tú vas a visitar a tu amigo y él tiene colgado por ahí un salvavidas viejo, roto, descolorido, sucio, y te dices que esto fue lo que me salvó, tú puedes entenderlo, pero tú todavía no sientes entusiasmo. Tú entiendes el entusiasmo de él, si acaso, pero tú no sientes entusiasmo. Para sentir la valoración, para que llegue a significar algo para ti, tú tienes que pensar en tu naufragio, el tuyo. Eso no se puede cambiar por otra cosa. La valoración de la fe no empieza simplemente en un ejercicio de lógica, de dialéctica, de conocimiento, de erudición. La valoración de la fe empieza en la experiencia portentosa, la experiencia transformante de haber sido amado cuando no lo merecía. ¿Y qué pasa si yo no he tenido esa experiencia? Te invito a que vayas a la casa de Jesús de la Renovación Carismática y hagas un buen retiro espiritual. Haz el retiro de Semana Santa, haz el retiro de dones y carismas. Ve al gran encuentro Hechos. Aquí le hacemos propaganda a todo lo bueno que encontramos. La meta del encuentro Hechos es reunir 5,000 jóvenes peruanos. Ve a Hechos. Entra en alabanza, entra en adoración, escucha predicación sobre quién es Jesús y qué ha hecho y qué quiere hacer con tu vida. El día en el que tú sientes que el Señor Jesucristo te rescata del naufragio, el día en el que sientes que Él le ha dado piso firme a tu vida, ese día tú sabes lo que vale un chaleco salvavidas. Por eso tenemos aquí esta cruz. Nosotros no tenemos un chaleco salvavidas.
tenemos al que ha salvado nuestras vidas, no con un chaleco, sino con una cruz. Uno valora la fe a partir de ahí. Y ahí tiene sentido. ¿Por qué la cruz es valiosa? ¿Por qué ese lugar donde torturaban de modo tan repugnante y tan humillante, por qué eso es tan importante para nosotros? Respuesta: porque en esa cruz fui amado hasta el extremo. ¿Por qué me interesa la cruz? ¿Por qué llevamos cruces por todas partes nosotros los cristianos? ¿Por qué nos trazamos la señal de la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque en la cruz fuimos amados hasta el extremo. Porque en ningún otro lugar ha aparecido tanto amor como en la cruz. Por eso tienes tú esa cruz ahí junto a tu corazón. Muchos llevan el Santo Rosario, muchos llevan una cruz colgada. ¿Por qué? Porque esta cruz aquí preside nuestra reunión, porque aquí fui amado hasta el extremo. Estamos con la primera pregunta y solamente con la primera pregunta. ¿Cómo puedo empezar a valorar mi fe? Conociendo la gravedad de mi pecado y conociendo el poder de la gracia de Dios. Ahí empiezo a valorar mi fe. El texto de la carta a los Hebreos habla del valor de la sangre de Cristo. Eso es lo último que dice el fragmento, Hebreos 12 del 22 al 24. La sangre de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel. Lo primero que dice es: ustedes se han acercado al monte de Sión. ¿Qué tendrá que ver el monte de Sión? Déjame que te cuente una historia. El monte de Sión es el corazón de la ciudad de Jerusalén. Su monte hermoso, altura, alegría de toda la tierra. La ciudad de Jerusalén no fue fundada por los hebreos, fue fundada por uno de los grupos de los filisteos que vivían ahí en la tierra santa, esa tierra que es santa para nosotros, y era donde los filisteos se hacían fuertes para atacar a los hebreos. Si sabemos, aunque sea un poquito, de guerras, sabemos que las colinas, las montañas son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando una persona se hace dueña de la cima de una montaña, queda en una posición tremendamente ventajosa frente a los enemigos. El que logra conquistar la cima de una montaña, desde ahí tiene mejores posibilidades de defender lo suyo. Porque atacar en su vida es mucho más difícil. Cuando una persona va atacando, ya tiene que hacer un esfuerzo. Y cuando va atacando hacia arriba, el esfuerzo es más grande. Y en cambio, el que ya está arriba queda en posición ventajosa para tirar, por ejemplo, lanzas o tirar piedras o tirar lo que quiera para atacar al enemigo. El rey David tuvo que luchar muchísimo, muchísimo. Pero Dios le dio victoria. Y él sabía una cosa, que en el momento en el que lograra conquistar esa colina, la más importante de Jerusalén, en el momento en el que lograra adueñarse de Sión, se adueñaba de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa Sión? Sión es el lugar deseado. Sión es el corazón de la ciudad.
Sión es el principio de las victorias de Dios. Y Sión es también la señal de la protección de Dios. Porque cuando se tiene el monte Sión, cuando David se adueña del monte Sión, entonces hace construir su propia casa, su propio castillo ahí, en Sión. Y ahí es fuerte, con la fuerza de Dios. Dice el texto de la carta a los Hebreos: ustedes se han acercado al monte Sión. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes conocen la victoria de Dios. Y ustedes conocen que Dios no solo ha vencido, sino que vencerá. Sión es la señal de la victoria estable de Dios, de la estabilidad, de la fiabilidad de las bendiciones de Dios. Es decir, no es solamente que Dios ha hecho algo por ti, sino que Dios ha consolidado su victoria. Dios te hace morar en su castillo. Dios te da su propia fortaleza. Dios se ha declarado a favor tuyo, de modo que tus enemigos son ahora los enemigos de Dios. Estar en Sión, vivir en Sión, significa que Dios ha consolidado sus bendiciones. Dios ha hecho firme su palabra. Dios ha hecho firme su alianza contigo y Dios te defiende. La primera pregunta que nos hicimos es: ¿cómo puedo yo empezar a valorar mi fe? La segunda pregunta es: ¿cómo puedo crecer en el aprecio a lo que he recibido? Para empezar a valorarlo, tengo que conocer la gravedad de mi pecado y tengo que conocer el poder de la gracia. Esa fue la respuesta que dimos. Para crecer en el aprecio, tengo que recorrer a Sión. Es decir, tengo que darme cuenta cuáles son los recursos, las armas, la solidez de lo que yo he recibido, porque eso es Sión. Hay un salmo que dice: dad la vuelta en torno a Sión, contando sus baluartes. Es decir, tú tienes que recorrer ese castillo. Tú tienes que darte cuenta de cuáles son los recursos que Dios te ha dado. Contando sus torreones, dad la vuelta en torno a Sión, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes para poder decirle a la próxima generación: este es el Señor nuestro Dios. Así habla el Salmo. Dad la vuelta en torno a Sión. Fijaos en sus torreones, contad sus torreones, fijaos en sus baluartes. Un castillo, según el modelo de combate, de batalla de la época, tiene torres o torreones, dice ahí el texto. Tiene torres o torreones. ¿Y para qué es una torre? Para poder ver a los enemigos antes de que estén cerca, y para estar en una posición ventajosa y resguardada, ventajosa para atacar y resguardada si me atacan. Dad la vuelta en torno a Sión, contad sus torreones, fijaos en sus baluartes. La palabra baluarte indica un lugar especialmente reforzado contra los ataques del enemigo.
Entonces, ¿cuáles serán esos torreones de Sión para un católico? Torreones de Sión son aquellos lugares que te permiten ver de lejos el peligro. Dios le dijo al profeta Ezequiel: yo te he puesto como centinela. Tú les darás alarma de mi parte. ¿Y dónde se pone un centinela? Lo más alto posible. Entonces nuestra Iglesia Católica tiene torreones para que nosotros podamos recibir la voz de alarma cuando el enemigo está lejos. Anoche decíamos en la homilía, casi todas las desgracias que han sucedido hace tiempo en otros países vienen para acá. Para acá vienen. El aborto libre pagado con los impuestos de todos viene para acá, viene. Pero hay que estar en la torre, hay que estar en el torreón. Y desde el torreón de Sión se ve, vienen para acá. Nosotros podemos ver la película antes de que suceda. ¿Qué es lo que va a suceder con la eutanasia? Hay que ver lo que ha pasado en países como Bélgica o como Holanda, que llevan años de esa desgracia. Mira lo que sucede con la eutanasia. No hace mucho han condenado a una enfermera que decidía quién vivía y quién no vivía. Mató a una cantidad de gente en un hospital. A este enfermo no le vamos a gastar más. Lo acababa, lo mataba, se acabó. Ay, pero qué desgracia, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así? A eso se llega. A eso se llega. Por ese camino se va y a eso se llega. Entonces, ¿qué es tener un torreón? Tener un torreón es tener un lugar alto de observación para darse cuenta para dónde van las cosas. Hay mucho católico ingenuo que, por ejemplo, cree que el tema del matrimonio gay es un tema únicamente para unas minorías. Por allá una gente que tiene unas costumbres, yo ni hablo de eso, a mí eso me parece tan incómodo. Pero bueno, si ellos quieren casarse, que se casen, pues entonces allá que les aprueben su matrimonio, ya que se casen, ya. ¿Y tú crees que ahí termina todo? Pobre de ti. Se ve que no te has subido al torreón de Sión, pobre de ti. ¿Sabes qué viene después de que se aprueba ese matrimonio? Lo que viene es, hay que enseñar a los niños desde chiquitos a que todas las uniones entre los hombres y las mujeres son posibles. Entonces vamos a cambiar todos los programas de educación sexual. Los de mis hijos también, por supuesto. Tus hijos tienen que aprender que están en una sociedad igualitaria. Por consiguiente, todos los programas de educación sexual del Perú tienen que cambiar. Las niñas tienen que aprender a experimentar. Y tengo que repetir aquí algo que he contado en otras partes. En una misión en California hace unos años, estaba yo ayudando con las confesiones. Se acerca una chiquilla, yo la llamo chiquilla, pero ya vas a ver la historia que va a contar, tendrá unos 14 años. Y me dice: padre, yo me siento muy rara, yo creo que yo soy rara. Me le quedo mirando y le digo: ¿por qué dices eso? Porque todas mis compañeras ya han tenido novia y yo no. Yo creo que yo soy rara. Esto se llama California siglo XXI. Ah, pero California está lejos. Sí, y viene para acá. Y viene para acá. ¿Tú quieres que un día tu hija, la que no tienes todavía, la que vas a tener, tú quieres que un día tu hija te diga: mamá, yo me siento como rara? ¿Por qué, hija? Todas mis compañeras tienen novia, yo no tengo novia, mamá.
quieres escuchar eso. Eso es lo que tú quieres de tu hija. Viene para acá. Eso es un torreón. El torreón es eso. El torreón es la capacidad de subirse y ver de lejos el peligro. Para el que quiera ver. Porque hay gente que no quiere ver. Pero si tú has cumplido el primer requisito es conocer la gravedad de tu pecado y conocer el poder de la gracia. Si tú has conocido del señorío de Jesucristo, si tú has conocido del poder y del amor de Dios, tú dices: yo no quiero eso para los hijos, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Bueno, pues viene para acá. Los torreones también sirven para otra cosa. Los torreones también sirven para ser fuertes. Por eso el torreón, por eso el baluarte se hace con la piedra más sólida. Otras partes de la ciudad se pueden hacer con otros materiales, pero la torre, el baluarte, eso se hace con la piedra más fuerte, más sólida. ¿Y dónde está esa solidez? ¿Conoces la solidez de la doctrina que has recibido? El capítulo 1 del Evangelio de San Lucas contiene estas palabras. Le dice Lucas a un hombre llamado Teófilo, y Teófilo puede ser cualquiera de nosotros porque Teófilo significa amador de Dios. Le dice Lucas a Teófilo: yo mismo, después de investigarlo todo cuidadosamente, he puesto este orden por escrito para que veas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Pregunta: ¿conocen los católicos peruanos? Igual puedo decir colombianos, mexicanos. ¿Conocen los católicos peruanos la solidez de sus enseñanzas? ¿Son capaces de defender su fe? ¿O al primer ataque, se desploman? Hay mucho católico que no sabe cómo defender su fe. Aquí nos acompaña esta imagen que me ha parecido tan bella de la Santísima Virgen. Como esto se está filmando para publicarlo en internet, ya me imagino yo la cantidad de comentarios de protestantes. Católicos idólatras, ustedes adoran imágenes. Y hay mucho católico que a estas alturas de la vida no sabe cómo responder a eso. Usted es un católico idólatra. Yo de verdad, sí soy católico idólatra. Sí, usted es un católico idólatra. Soy idólatra. ¿Y ahora qué puedo hacer? Ven a nuestras reuniones los días viernes a las 7 de la noche. Prepara tu nuevo bautismo y sal de la gran ramera, la Iglesia Católica. Bueno, sí, señor, como usted diga. Claro que sí. Ay, perdóneme, ay, Dios mío. Yo idólatra toda la vida. Qué cosa tan desastrosa. No conocen esos católicos la solidez de las enseñanzas que han recibido. No la conocen. No lo conocen. Desde el principio quiero dirigirlos al mejor sitio web de apologética católica que conozco en internet. Se llama así: apologéticacatólica, todo seguido.org. En los días de nuestro encuentro no vamos a poder resolver todas las inquietudes, todas las preguntas, pero les puedo asegurar que ese sitio, que aprecio mucho, de una persona a quien no he visto cara a cara, pero con quien nos hemos escrito, José Miguel Arraiz, se llama él. Ese es uno de los mejores sitios web en internet para todas sus dudas, especialmente en el diálogo con los protestantes. Luego vamos a tener una charla específicamente sobre estos temas, pero no vamos a poder cubrir todos los temas. Por favor, acércate a internet, Apologética Católica, así todo seguido sin tilde, apologeticacatólica.org. ¿Eso para qué? Para que conozcas la solidez del torreón. Tú te has acercado a Sion, y Sion es la conquista firme de Dios. Y si uno está en el baluarte, si uno está en el castillo, uno ve de lejos el peligro. Uno ve lo que viene para el Perú, uno ve lo que viene para Latinoamérica, uno ve lo que nos quieren hacer, uno se da cuenta de eso. Y
Y uno se da cuenta que tiene que despertar pronto, pronto. Uno se da cuenta de eso. ¿Con quién vamos a poder contar? ¿Nuestros políticos nos van a defender? No parece. El político se vende. ¿Cuáles son las lentejas del político? Se llaman votos. Por eso dijimos que este es un retiro sobre lentejas. Porque cuando hablamos de las lentejas estamos hablando de cuál es tu precio. ¿Tú por qué te vendes? El político ya tiene un precio, los votos. El día que la señora Bachelet, con todo respeto para los chilenos que vean esto, yo respeto a Chile, yo amo a Chile, por eso me duele lo que está pasando en Chile. El día que la señora Bachelet se dio cuenta que era más fácil conseguir votos apoyando el aborto que no apoyándolo, dio la vuelta completa. Esos son los políticos, esos son. Ahí están pintados. El día que el presidente del Congreso, quien preside el Congreso en Colombia, prefiero no mencionar su nombre, se dio cuenta que era buena idea proponer la legalización de la marihuana. Con todas las desgracias y necesidades que tiene mi país, a este tipo no se le ocurre otra cosa. Esos son los políticos. El día que el político se da cuenta que darle fuerza al movimiento transexual da votos, ahí están, esas son mis lentejas. Tráiganme mis lentejas, yo le firmo. ¿Dónde le firmo? ¿Qué tengo que firmar? Lo que sea, lo que sea. Pero denme mis lentejas. ¿Cuáles son tus lentejas? ¿Tus lentejas cuáles son? El día que una cantante colombiana se dio cuenta que para aumentar su número de fanáticos tenía que hacer un video lesbiano, lo hizo. No voy a dar aquí su nombre, no es necesario. Ella se dio cuenta, resulta que toda cantante tiene que hacer hoy un video sensual con otra mujer, un video lesbiano, y luego sale ella diciendo, no, yo estoy en mi segundo embarazo, yo no soy lesbiana. ¿Por qué tienes que dar ese pésimo ejemplo? ¿Por qué tienes que hacerle esa desgracia? ¿Por qué tienes que despedazar la conciencia moral de las millones y millones y millones de jovencitas que te ven y que encuentran en ti un modelo? ¿Por qué haces eso? Por mis lentejas, responde la cantante, por mis lentejas. ¿Y cuáles son las lentejas de esa cantante? Los fans, los likes, los followers. Esas son las lentejas de esa cantante. ¿Cuáles son tus lentejas? ¿Tus lentejas cuáles son? Entonces hay que recorrer Sion. Y recorrer Sion es conocer los torreones y los baluartes. Es darse cuenta dónde viene el enemigo y qué pretende. Y es darse cuenta la solidez de lo que he recibido. Pero me falta un punto. Desde el torreón también se dispara. Nuestro papel como cristianos católicos no es únicamente resistir, ya eso es gran cosa, resistir firmes en la fe al ataque, por ejemplo, del demonio, según nos dice la primera carta de Pedro, resistir firmes en la fe. Está bien, ya eso es algo, resistir. Como quien dice, no me lograron volver ateo, no me lograron volver comunista, no me lograron volver nueva era, no me lograron volver protestante. Bueno, ya es una gran cosa. Pero el torreón no es solo para resistir, el torreón también es para disparar. Y nosotros disparamos no para destruir a ningún ser humano, no nos interesa destruir, no nos interesa denigrar ni al narcotraficante, ni al homosexual, ni a ninguna persona humana. Nosotros no disparamos para destruir a las personas, disparamos para destruir las doctrinas erradas. Porque hay una cosa que se llama verdad y hay una cosa que se llama mentira. Y la mentira sobre el ser humano hace un daño terrible. El joven Freddy hacía una oración muy bella al comienzo de esta reunión. De Dios. Todo lo hizo bien. Dios hizo bien. Que seamos hombres y mujeres. La diferencia entre el hombre y la mujer está bien hecha. Y viene de Dios. Eso está bien hecho. Entonces la mentira atenta contra la bondad que Dios ha puesto en su creación. La mentira hace daño. La mentira desfigura. La mentira destruye. Tuve ocasión hace unos años de pasar por Hong Kong. Allí estuve tratando con un sacerdote muy cercano a esta gente
que se hace operaciones para tener cuerpo de mujer y siguen siendo hombres transexuales. Resulta que darle cuerpo de mujer a un varón no es simplemente un asunto de poner unos implantes. No es así de sencillo. Porque resulta que si se ponen los implantes en el cuerpo del varón, esos implantes simplemente se ven como deformidades dentro de un cuerpo de hombre. Para que el cuerpo del varón adquiera forma de cuerpo femenino, hay que poner implantes y hay que hacer un bombardeo de hormonas. Porque resulta que una de las cosas que hacen las hormonas típicas de las mujeres, por ejemplo los estrógenos, progesterona, una de las cosas que hacen las hormonas femeninas es trabajar en el metabolismo, es decir, en la manera como el cuerpo procesa los alimentos y, por ejemplo, dónde distribuye las grasas. Con el debido respeto, me permito contarles que el principal elemento de escultura del cuerpo es la grasa. Entonces, la distribución de la grasa es la que hace que el cuerpo femenino adquiera forma. Por eso, cuando una mujer entra en un adelgazamiento extremo, como lamentablemente sucede en un mal que se llama anorexia, ese cuerpo ya no es femenino. No sé si ustedes han visto cuerpos de personas anoréxicas, no son cuerpos femeninos. Básicamente porque son esqueletos. Y un esqueleto no se ve muy femenino. Entonces la forma del cuerpo femenino en parte viene de la estructura ósea, por ejemplo las caderas más amplias, la cintura escapular, o sea la distancia entre los omóplatos es más pequeña en el cuerpo femenino. Y en parte viene por asunto de metabolismo y distribución del tejido adiposo. No digamos grasa, porque entonces nadie va a comer más en este retiro. Ya con esto que les dije, ya me imagino algunas llegando a la hora del almuerzo y diciendo: para mí solo verdura y agua sin gas. Es normal, el tejido adiposo se distribuye así. Entonces, ¿qué pasa en el caso de una persona transexual? La persona transexual no puede disimular ciertas cosas. Por ejemplo, la manera como está su escápula, la distancia entre los hombros, eso no lo puede disimular. Intentan disimularlo con vestidos y con cosas parecidas, adelgazando mucho los brazos, cosas así. Las caderas, la distribución ósea en las caderas no la pueden cambiar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un bombardeo salvaje de hormonas femeninas. Pero resulta que el negocio de la prostitución, la mayor parte de estas personas trabajan en la prostitución para otros que tienen apetito por transexuales, tienen apetito sexual por ese tipo de ser humano. Y resulta que el transexual se espera que responda también sexualmente como hombre. Entonces imagínate qué cóctel de hormonas tiene que tomar esta persona, o tiene que inyectarse esta persona. No es un asunto de un implante como cree mucha gente. Ah, se hace un implante y se puso busto. No. Eso es una partecita. Se necesita un bombardeo de hormonas femeninas. Pero resulta que ese bombardeo de hormonas femeninas entonces disminuye la influencia de la testosterona y del apetito y de la respuesta sexual como hombre. Entonces necesita también otro bombardeo de hormonas masculinas. Eso es lo que se necesita para que un transexual funcione. Esas personas tienen unos problemas de autoestima brutales porque muchas veces sus familias los rechazan. Y sobre todo porque todos los días tiene que rechazar su cuerpo, todos los días le parece que no es suficientemente femenino. Entonces tienen problemas psicológicos gravísimos, para lo cual tienen que tomar otras pastillas para tratar de mantener a raya la depresión.
Entonces estas personas viven básicamente drogadas entre las hormonas masculinas, las sustancias para mantener el apetito masculino, los antidepresivos, pero los antidepresivos entonces disminuyen el deseo sexual, entonces hay que tomar Viagra o alguna otra cosa para mantener un apetito sexual por encima de eso. Pero eso quita el sueño, entonces hay que tomar después unos tranquilizantes para poder dormir unas horas. Esa es la vida de un transexual. Esa es la vida de un transexual. Me contaba el sacerdote que ha trabajado con esa población allá. Me decía que los que él había conocido no llegaban nunca a los 35 años de edad. Ese cuerpo humano, recibiendo esas sustancias todos los días, si la persona no se ha suicidado, el cuerpo no le aguanta más. Una subida de presión, un ataque cardíaco, 35, 40 años se muere. Esa es la realidad de la población transexual. Pero esa no es la realidad que nos cuentan. Como quieren a toda costa que nosotros entremos por esos caminos, entonces nos presentan como héroes, o yo no sé si decir heroínas a esas personas. En mi país, como gran noticia, en tal novela va a salir fulano, que ahora es fulana, porque se operó y porque no sé qué, y salen las fotos en posiciones sensuales y no sé qué. ¿Y por qué no hablan de los antidepresivos, los tranquilizantes, los estimulantes, las hormonas, las inyecciones permanentes, el tratamiento, el conflicto interior? ¿Por qué no hablan de nada de eso? Vivimos en un mundo repleto de mentiras. ¿Por qué llegamos a este tema? Porque estábamos diciendo que uno se sube a la torre no solamente para resistir, sino también para atacar. ¿Y atacar qué? ¿Atacar a los transexuales? No. Es un ser humano. Nuestro trabajo no es atacar al gay. Nuestro trabajo no es atacar al guerrillero, al criminal. Nuestro trabajo no es atacar al transexual. Pero sí hay que atacar. ¿Atacar a quién? Atacar a la mentira, atacar al pecado. Rescatar de las fauces del demonio a muchos. Y si hay muchos católicos que ni siquiera saben cómo mantenerse firmes en su fe, ¿serán capaces de atacar? No. Son resignados, son cobardes, son ratoncitos asustados, encerrados en sus casas. Bueno, por lo menos que con mis hijos no se metan, con que no se metan con mis hijos. Allá ellos que sigan haciendo sus porquerías y sus cosas, allá ellos. Hasta el día en el que te dicen, el colegio ha cambiado el programa de educación sexual y ahora tus hijos tienen que ver esto. ¿En dónde pasó eso? ¿En Alemania? ¿En Suecia? ¿En Japón? No. La Alcaldía Mayor de Bogotá, año 2014, siglo XXI, país Colombia, inició una campaña para darle visibilización a la población transexual, queer, intersexual, lesbiana, LGBT, etc. Entonces, pagando con dineros de la alcaldía, se organizó una especie de festival transexual en Bogotá. No, ya no te estoy hablando de Tailandia, no te estoy hablando de Hong Kong, te estoy hablando de Bogotá. Si conoces Bogotá, hay una gran avenida que se llama la calle 100, en un hotel finísimo de la calle 100 en Bogotá, gran cena y festival de transexuales, gran reinado en Bogotá, porque Bogotá tiene que estar a la altura de las grandes capitales del mundo. ¡Qué desgracia! ¿Y eso con qué lo han pagado? Ese festival, ¿con qué se ha pagado? Con el dinero de los impuestos de los padres dominicos y de los padres franciscanos y de las familias que dicen, bueno, pero que con mis hijos no se metan. No sabes lo que te viene encima, no tienes ni idea de lo que se te viene encima. Jesús dijo que van a llegar unos días tan fuertes, tan duros. Y dice Jesús, se sentirán dichosas las que no hayan tenido hijos. Son palabras de Cristo. Y yo pienso que aquí hay muchachas jóvenes
que quieren tener hijos. ¿Tú sabes los combates que van a tener tus hijos? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuál es el Perú? ¿Cuál es la Latinoamérica? ¿Cuál es el mundo en el que van a crecer tus hijos? ¿Tienes idea? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer Sión. Hay que conocer dónde está la firmeza. Para eso se ha organizado un retiro que se llama Católico Soy. Para eso. Para que recorras Sión. Para eso se ha organizado este retiro. Para que no te vendas por cualquier plato de lentejas. Aquella cantante colombiana ya encontró sus lentejas. Las lentejas de los cantantes son los likes. Like. Las lentejas de los cantantes son los seguidores, los followers en Twitter. Esas son las lentejas de los cantantes. Están bajando mis seguidores. ¿Será que si hago otro video? Pero no 2 mujeres, tal vez 3 mujeres, y como más desnudas y tocándonos más. ¿Será que así suben las lentejas? ¿Será que suben mis lentejas? Yo hablé con un sacerdote, amigo personal de esta cantante, cuando ella todavía no había hecho tantas barbaridades, pero ya empezaba a destaparse. Ya empezaba el cuento de mostrar más centímetros cuadrados, ¿no? Ya estaba empezando, y el padre le preguntó a ella. Yo hablé con ese padre. Por supuesto no le preguntó en confesión, si no nunca lo diría. Pero le preguntó a ella: ¿usted es una persona piadosa? Y ella dijo: sí, yo soy muy creyente en Dios y en la Virgen. ¿Y usted por qué se viste así? ¿Usted por qué hace eso? Y dice: es que si uno no hace esto, sale del negocio. Esas son las lentejas. ¿Y qué va a pasar el día que tu hijo quiera venderse por unas lentejas? Porque resulta que el actor que no sea bisexual tiene problemas. El político que no apoye la legalización de la marihuana tiene problemas. La política que no luche por los llamados derechos reproductivos de la mujer tiene problemas. Esas son las lentejas, esos son los políticos, y esas son sus lentejas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué hay que darte a ti? ¿Qué hay que darte a ti para que rechaces tu fe y le des la espalda a Cristo? ¿Qué hay que darte? ¿Qué precio? A ver, ¿cómo hay que pagarte? ¿En dólares? ¿En fans? ¿Qué hay que hacer para que tú traiciones a Cristo? Esa pregunta suena satánica, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que tú traiciones a Cristo? Esa pregunta no suena satánica, esa pregunta es satánica. Esa es la pregunta que se hace Satanás todos los días. ¿Qué tengo yo que hacer para que Claudia traicione su fe? ¿Qué tengo yo que hacer para que Gustavo escupa su fe? ¿Qué tengo yo que hacer para que Nelson traicione su fe? ¿Qué tengo yo que hacer para que Mario le dé la espalda a la iglesia? ¿Qué tengo yo que hacer para que Alejandra se aparte de la iglesia? Esas son las preguntas que se hace Satanás todos los días. Todos los días, todos. Y el día en el que Satanás encuentra cuáles son tus lentejas, ese día suelta una carcajada y dice: ya sé por dónde. Ah, es que esta lo que quiere son fans. Ah, pues yo me la llevo por ahí. ¿Listos? Tu fe tiene precio. Tu fe tiene precio. Tienes que respondértelo, tienes que saberlo. Porque hay uno que está buscando cuáles son tus lentejas, y el día que sepa cuáles son tus lentejas te atacará y te atacará y te atacará por ese lado. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Algunos han caído, también entre los sacerdotes han caído, también entre los obispos han caído, también entre los cardenales han caído. Hay obispos que están desesperados porque sienten que la iglesia está perdiendo relevancia, porque sienten que el rebaño se les va. Esos también están preocupados por los followers, pero no los followers de Twitter. Están preocupados por los seguidores, porque están preocupados por los diezmos. Hay un país en este mundo donde la gente, al hacer la declaración de renta, marca una X en lo que se llama el impuesto para la iglesia.
Y ese impuesto para la iglesia son millones y millones y millones, pero muchísimos. Cerca de 5,000 millones de euros en ese país se recogen de esa manera. Y los obispos están muy preocupados porque cada vez hay menos gente que pone la X, que pone la señal en el impuesto para la iglesia católica. Y como no ponen la X en el impuesto para la iglesia católica, el dinero está bajando, los seguidores están bajando. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no se nos vaya ese dinero? ¿Qué hay que hacer para que la gente no nos dé la espalda? ¿Qué quiere la gente para que la tengamos contenta? La gente quiere comulgar, estén divorciados o estén como estén. Eso es lo que quieren. Bueno, entonces vamos a darles eso. Esas son las lentejas de esos obispos. Esas son sus lentejas. ¿Qué tengo yo que hacer para que la gente no se nos vaya? ¿Qué tenemos que hacer para que el dinero del impuesto de la iglesia no se vaya? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente no nos dé la espalda? ¿Qué tenemos que hacer para no caer en la irrelevancia? Y Jesús tiene una respuesta para esa pregunta. Para no caer en la irrelevancia hay que llenarse de santidad, hay que llenarse de palabra profética, hay que llenarse de fuerza del Espíritu. Esa es la respuesta de Jesús. Pero el demonio tiene también otra respuesta: dales permiso de que hagan lo que se les dé la gana, lo que se les dé la desgraciada gana con sus cuerpos. Dales permiso, obispo, dales permiso, obispo, dales permiso. Ya hay obispos que han empezado a ceder. Esas son las lentejas de esos obispos. Esto es ya la introducción para lo que será nuestra segunda enseñanza, hermanos. La segunda enseñanza se llama el combate espiritual. ¿Por qué estamos en Sion? Porque estamos en combate. ¿Por qué hay que subirse al torreón? Porque estamos en combate. ¿Por qué hay que conocer la solidez de las enseñanzas recibidas? Porque estamos en combate. ¿Por qué hay que salir a evangelizar? Porque estamos en combate. Mi amor, mi deseo es que tú no te vendas. Así haya llegado incluso la situación a obispos que venden convicciones de la iglesia. Mi deseo y mi amor es que oremos por esos obispos con muchísimo amor por su conversión, así como hay que orar por la conversión del Padre Nelson. Mi deseo es que oremos por esos obispos, reconquistemos a esos obispos. Y mi deseo es que mantengamos firme la fe que recibimos y podamos compartir a los demás lo que nos dijo el Papa Francisco: el gozo del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.